a la siguiente ponencia rápida por parte de Juan K. Díaz, Luis Orozco y Roberto Segura, Joomla como framework de desarrollo web. Descubrir y convertir Joomla en un potente framework para conseguir crear sitios web de forma rápida y profesional. Bueno, ya conocéis a los tres ponentes. Sí, sí. Y... ¿Sí? Sí, déjamela ya. Está bien. Por favor, porque le voy a poner el suyo. ¿Dónde vais? No podéis salir a fumar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, realmente vamos a resumir eso, cómo puedes utilizarlo como framework, intentando tocar un poco un palo de cada uno, más orientado a un perfil de usuario, para más integrador o más perfil desarrollador y demás. Joomla como framework de desarrollo web. Bueno, en realidad queremos hacer una especie de resumen. Yo diría que una especie de resumen, ¿no?, de lo que hemos visto durante todo el día, ya que es la última charla antes de hacer la mesa redonda, donde podéis preguntar lo que queráis. Ahora también podéis preguntar lo que queráis, si tenéis alguna duda de lo que vamos a decir. Y... sí, claro. Bueno, y este es el resumen de lo que vamos a hablar ahora, que es un poco, pues por repetir, el resumen de lo que hemos hecho durante todo el día. Pues desarrollo ágil y rápido, como con Joomla se puede desarrollar web ágil y rápidamente. Sistema de plantilla, gestión de administración sencilla en el backend, cómo se puede modificar el backend para que sea un poco fácil para usuarios y tal. Desarrollo a medida, personalización completa, ACL, que es gestión de permisos de usuarios, para crear grupos de usuarios y permisos en la administración. Multidioma, multilocalización, que es 100% nativa en Joomla. Esta es una de las cosas que yo creo que se habla bastante poco en Joomla y es una de las, para mí, de las mejores cosas que tiene. Multidioma nativo. Registro de errores, para debugar errores y saber dónde falla el CMS, también nativo. Creación de plugins y creación de módulos de forma sencilla. Y a ver, pasando. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo podemos utilizar, o sea, cómo podemos agilizar el desarrollo, ¿no? Esto es un poco a lo que veníamos antes, ¿no?, a intentar optimizar el tiempo que invertimos desarrollando y a sacar el máximo provecho de todo lo que hagamos y todo lo que nos provee Joomla para nosotros desarrollar más rápidamente, ¿vale? Entonces, Joomla tiene un sistema de versiones de extensiones integrado. Quiere decir que yo hoy voy a hacer una versión 1.3 de mi extensión, sabiendo que no he incluido un cambio en la base de datos, por ejemplo, y puedo sacar una versión 3.4 que lo que haga es cambiar el diseño de la base de datos, el esquema, sin necesidad de romper la extensión del cliente o el sitio web del cliente, ¿vale? Como Joomla tiene diferentes, como hemos visto a lo largo del día, Joomla tiene diferentes tipos de extensiones, ¿no? Y uno de ellos es el paquete, lo cual quiere decir que si tú tienes una extensión y en la versión, lo mismo, la versión 1.3 has puesto un componente, 2 módulos, 3 plugins, pues en la siguiente versión puedes agregar un plugin y se va a instalar directamente. Eso quiere decir que es bastante modular a la hora de agregar una nueva característica a nuestro sistema, siempre y cuando lo hayamos recogido en el proyecto, ¿no? Pues sabemos que queremos integrar un sistema de comentarios, por ejemplo, y eso sabemos que lo vamos a hacer con un plugin. Le decimos al cliente que los comentarios
por prioridad, ¿no? Porque hay otras cosas que quiere antes, pues en la fase 3 del proyecto crearemos un plugin que llevará un sistema de comentarios, ¿no? Luego Joomla también tiene un sistema integrado de pruebas unitarias, que cada vez que alguien envía un parche se ejecutan esos tests para asegurar que no se rompe el sistema. Y luego se está integrando un sistema de pruebas funcionales que se ejecutan con Codeception. Las pruebas funcionales lo que hacen es simulan el comportamiento de un usuario en Joomla. Entonces es muy interesante de ver, si podéis ver algún vídeo. Es muy chulo de ver porque ves cómo el ratón va moviéndose, ¿no? Mete el usuario y contraseña, se lo vea. Va a crear un artículo y comprueba que el artículo se salva y que hay un mensaje de se ha guardado correctamente, ¿no? Entonces, eso ahora mismo no está, o está, pero está en un desarrollo paralelo fuera de lo que es el core, pero se va a integrar dentro de poco. Luego Joomla está integrado con Git, con lo cual todas las actualizaciones del sistema, como os he dicho antes, se comprueban, y gracias a Travis TI, a Jenkins y a GitLab, cuando vosotros, esto lo utiliza ahora mismo, el core utiliza Git y Travis para controlar la versión del core y para ejecutar las pruebas unitarias y asegurarse de que no se rompe nada. Pero de esa misma forma, si tú quieres desarrollar de modo ágil, tú tienes tu extensión controlada por Git y puedes ejecutar en paralelo con Travis, con Jenkins o GitLab CI. La diferencia es que Travis es un sistema remoto, un sistema que está albergado en unos servidores de la empresa, y para proyectos open source es muy recomendable porque es gratis. Pero cuando tienes un proyecto que es privado, que es una extensión comercial, pues normalmente no quieres compartir el código. Entonces, una solución como Jenkins o como GitLab, lo único que hace en GitLab es te almacena el código de Git, y además con GitLab CI puedes hacer pruebas de pruebas unitarias y demás sobre ese código. Vale. Luego siempre es recomendable tener un sitio de desarrollo y un sitio de producción. Ponemos la versión 1.3 que hemos hablado, la tiene el sitio de producción, y cuando sale la versión, nosotros sacamos la versión 1.4, contactamos con el cliente o en un sitio de pruebas, y hay una persona ajena a nosotros que valida que el comportamiento en el sitio del desarrollo es el que nosotros esperamos. Cuando ese funcionamiento está validado, lo pasamos al sitio de producción. Nada nuevo que estemos inventando ahora mismo. Y luego también una cosa que se suele hacer bastante es los archivos de idioma. Si es una extensión comercial, normalmente viene con el inglés, y pues te suelen contribuir los idiomas. Y si es una extensión desarrollada para un cliente, como mientras estás desarrollando las cadenas de texto cambian un montón, lo mejor es siempre desarrollar en inglés y en el último paso implementar todos los idiomas, porque es duplicar las cadenas y traducirlas. Vale. ¿Tenéis alguna duda de esto? Lo digo porque si queréis aprovechar para comentar dudas en concreto por secciones, es lo mejor. Si bueno, no... realmente del método de ágil no he comentado mucho, pero vamos, es el método ágil lo que te permite es que el usuario tienes un feedback continuo, ¿no? Entonces vas cambiando lo que vas desarrollando en función del feedback que recibes del cliente, de las pruebas que va haciendo el cliente entonces el proyecto va cambiando mucho en función de el dinero que tiene el cliente, que muchas veces el cliente deja de tener dinero, se para el desarrollo, implementamos algo más pequeñito, y si hemos desarrollado algo y el cliente dice tira por ahí, se cambia el desarrollo y se va por ese enfoque, ¿no? Pues si no hay preguntas, pues seguimos. Vale, sistema de plantillas. Bueno, como ya sabéis, una de las grandes ventajas de utilizar un gestor de contenidos, y además uno que esté muy utilizado o que sea conocido, es que muchas empresas y muchos desarrolladores de plantillas optan por basar su negocio en el tema de venta de plantillas. Entonces, precisamente para Joomla tenemos la gran ventaja de que hay muchas plantillas comerciales, además muchas enfocadas a una funcionalidad en concreto, o sea, plantillas para hoteles, plantillas para directorio de lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, toda la parte de sistemas de plantillas en la rama comercial, pues la verdad es que tenemos mucha variedad. Además, normalmente se estila mucho
el servicio de tú pagar una suscripción de 3 o 6 meses y cada mes normalmente la misma empresa libera una plantilla nueva. Entonces es como una especie de tarifa plana, entre comillas, ¿no? Tú pagas por el soporte, pero tienes todas las plantillas que vayan saliendo durante esos meses, y lo más normal es que haya una cada mes. Luego también tenemos la ventaja de que muchas de esas plantillas, o si no lo podemos integrar nosotros, es que ya vienen con un framework de maquetación integrado. Es decir, o se basan en un Bootstrap, o se basan en uno de ellos propio, pero que está documentado, o se basan en un UIKit. Claro, esto la ventaja que nos da es que, además de poder utilizar la plantilla tal y como el desarrollador la ha pensado, nosotros si nos basamos en la documentación o la estudiamos un poco por dentro, podemos aprovechar todo ese trabajo y poder maquetar nuestro contenido en base a eso, y es faena que nos ahorramos, porque si no luego, además a la hora de optimizar, tendríamos que optimizar la plantilla que viene integrada más las adecuaciones o una tontería a veces como instalar un componente, una funcionalidad de un tercero que te venga con otra maquetación y pues dices, no lo voy a maquetar, pues ya estás cargando otras librerías que no necesitas, ¿no? Y si puedes hacer un override y maquetarla con el framework que ya te viene de la plantilla que estás utilizando, pues mucho más óptimo. Luego te permite también desarrollo 100% de cero y a medida nativo para Joomla. Y es relativamente bastante sencillo, por lo que si nosotros tenemos nuestra manera de trabajar, podemos adaptar perfectamente en una plantilla 100% nativa para Joomla, ¿vale? Y luego otra de las grandes ventajas que tiene es el sistema de poder asociar diferentes estilos a diferentes secciones de la web. En el sentido de que tú tienes la plantilla base y puedes crear variaciones en base a esa plantilla. Lo más lógico y más entendible, tú tienes una plantilla base que tiene los links y algunas funcionalidades en azul, y cambias de sección y la quieres en naranja. Pues por ejemplo, haciendo un estilo de tu plantilla principal, esto quedaría solventado asociándolo a un elemento de menú. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Pues adelante. Administración sencilla del backend. Gestionar. A ver cómo lo cojo. Gestionar plantilla de administración. Bueno, en Joomla ya sabemos que se pueden hacer override en tus plantillas de frontend, por así decirlo. Pues en las plantillas de administración pasa lo mismo, se puede hacer override y así cambiar el comportamiento de la plantilla y todo eso. Por ejemplo, aquí, Juanca, podemos ver que esto es tuyo, ¿verdad? Sí. Esto por defecto, estos botones no vienen en Joomla, pero él pues lo ha agregado para que para el cliente sea más fácil. Son bien grandecitos. Son bien grandecitos. Es una tontería que le pongo a todos mis clientes, que es el poder volver al panel de control, porque a veces están en un artículo y el cancelar es como la muerte, ¿no? Hostia, cancelar, error. Pues volver al panel de control es que es lo mismo, pero ya está. Y luego que les quede bien claro que hagan una copia de seguridad. Claro. Lo tienen ahí bien grande, bien marcado y no hay duda. Por eso este título de panel de control para nerds, ¿vale? que hemos incluido aquí. Con esto quiere decir que parece que al entrar al backend de Joomla no se puede cambiar nada o es como muy estático, tal. No, se puede cambiar y ponerlo como el cliente quiera. Si queremos poner iconos directos desde el panel de control o añadir setting a tu plantilla, lo mismo que se añaden setting, por ejemplo, cuando creas un módulo o un componente que tienes tus pestañitas, tus tabs para añadir setting, lo mismo se puede hacer en una plantilla en administración, en el backend. Y de todas formas, no hay muchas. Normalmente las plantillas comerciales que encuentras son plantillas a nivel de frontend.
Y en el backend es algo más raro porque es algo que como que el usuario ya conoce y que tienes miedo, ¿no? Pero sí que hay plantillas comerciales. Yo recuerdo una que te agregaba un buscador arriba a la derecha, que estaba bastante bien, no me acuerdo de qué empresa era. Y tú escribías en el buscador y si existía un módulo con ese nombre te lo mostraba, si existía un artículo, si existía un plugin. Entonces, a nivel de un usuario que puede estar perdido a nivel inicial, escribe lo que quiere buscar y es como Google en tu backend, ¿no? Y estaba muy interesante. Entonces, vamos, por abrir la idea de que existe realmente una forma de personalizarlo. Que no es algo estático, o sea, el backend de Joomla. De hecho, las plantillas de Joomla del backend funcionan relativamente parecidas a las del frontend, es decir, tú tienes posiciones en las que tú puedes cargar módulos. Total. Tú te vas al gestor de módulos de Joomla y como comentaba Luis, de los botones que yo pongo al cliente, yo siempre al cliente en la home de su página de administrador, yo todos los módulos y todo lo que viene de Joomla me lo cargo. Y le pongo un módulo de accesos directos para tontos, nuevo artículo, nueva entrada en el portfolio, nuevo no sé qué, hacer copias de... Pues las cosas que él tiene que hacer. Entonces ya con eso tiene sus accesos directos. Parece una tontería, pero es una manera de que el cliente no se pierde en tengo que ir a componente, esto es un componente, es un artículo, es un no sé qué, es un no sé cuánto. No, tienes tus accesos directos ahí, barrio sésamo, que le digo yo, y con eso... Sí, lo que pasa es que backend no tiene tantas posiciones como el frontend. Claro, eso sí. Entonces, lo que sí que puedes hacer a nivel de desarrollador de extensiones, que es algo que en mi compañía sí que hacemos, es en el tratamos la vista de componente como si fuera una vista del frontend, ¿no? Entonces ponemos menú lateral y desarrollamos diferentes módulos que el cliente, pues por ejemplo, si tienes un e-commerce, hay clientes que van a querer ver los últimos pedidos, pero a lo mejor hay otros que quieren ver los últimos artículos que se han agotado el stock o ese tipo de cosas. Entonces, sabiendo como desarrollador que tú puedes llamar a un módulo a la derecha y si existe ese módulo se pintará. Si alguien ha puesto algo en la administración a la derecha, pues se mostrará. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿hay alguna duda de esto? ¿No? Vale. Pues para adelante. Y entramos en el mundo del desarrollo mágico a medida. Vale. Entonces, en el desarrollo a medida, normalmente es un desarrollo que suele ser bastante, bueno, depende de lo que sea, ¿no? Pero suele ser un desarrollo bastante caro comparado con reutilizar una extensión de un tercero, ¿no? O querer dos extensiones y lo que me falta es un conector para conectar un e-commerce con un sistema de mailing o cosas así. Entonces, es muy importante que establezcamos, bueno, no es muy importante, no es requerido, pero desde mi experiencia, lo mejor que podéis hacer como desarrolladores es dividir el proyecto en fases, ¿vale? Yo hago un análisis previo en el que siempre hago un modelo de datos. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente quiere un sistema de clientes, de pedidos, de tal, yo hago un diseño de base de datos, un modelo de datos de la base de datos con todas las tablas que querrá. Eso me lleva a saber qué vistas puede querer. Pues se va a crear una vista de mantenimiento de clientes, una vista de módulo un módulo para mostrar últimos clientes o cosas así. Te ayuda a determinar cómo están enlazadas unas cosas con otras, a darle lógica a veces a la estupidez de los clientes, porque muchas veces te piden algo y no saben cómo van a conectar un sistema con otro, ¿no? Te dicen cosas inconexas que luego tú como desarrollador tienes que conectar. Entonces, con ese análisis previo tú al cliente le puedes decir, vas a tener esto es lo que vas a tener. El cliente normalmente el paso siguiente es decirte, eso es muy caro, ¿qué me estás diciendo? Y a todo esto invertir el tiempo en el análisis previo, pues si lo puedes cobrar, porque a lo mejor te lleva 1 o 2 días, depende del análisis que hagas, ¿no? Pero cuando el cliente te dice, es caro, tu siguiente propuesta es todo lo caro que tú quieras ser, porque hemos hablado durante todo el día que Joomla es modular. Entonces dices, vale, tú quieres un sistema de miembros, un sistema de pedidos y un sistema de lo que sea. Pues vamos a empezar con el sistema de miembros. Vamos a fijarnos, dentro de 3 meses tendrás un sistema de membresía donde el usuario se pueda loguear, se pueda registrar, recuperar la contraseña, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso lo pones como fase 1. Yo lo que suelo hacer es, le doy al cliente con el modelo de datos, le doy las vistas y los módulos que pueden ser opcionales, y el cliente dice si lo quiere, y si lo quiere, en qué fase lo quiere. Entonces él mismo, viendo las horas que yo ya le he puesto que lleva el desarrollo de cada una de las partes, se hace como su propio presupuesto a medida. Eso te encarece a ti porque tú pierdes un tiempo desarrollando eso, pero cuando el proyecto es aceptado es a tiro hecho, ¿vale?
Cuando te dicen es muy caro, pues eso, fases más pequeñas. Y luego otra solución que hay es mantener el copyright, que es una opción que como desarrolladores tenemos, y es decir, vale, yo quiero un sistema, normalmente todas las, yo qué sé, si fuera tan fácil inventar Facebook, pues todo el mundo habría inventado Facebook, pero normalmente el cliente te viene con la super idea de que quiere un Facebook. Y hay clientes que tú lo ves, que dices, ahí a lo mejor merece la pena invertir, ¿no? Nunca lo hagáis gratis, nunca lo hagáis por una comisión de ventas, porque si esa plataforma es una mierda no te vas a llevar nada. Y si lo tienen tan claro, que lo paguen. Y tú has trabajado gratis y la persona no ha hecho nada. Pero lo que sí que podéis hacer es decir, yo te voy a dar, como yo creo en tu idea, te voy a desarrollar el proyecto, pero cuando acabe el proyecto yo me voy a quedar el copyright y lo voy a desarrollar como una extensión. Entonces, eso vale para extensiones grandes y para extensiones muy pequeñas, ¿vale? Hace falta ver si tiene vista comercial y en caso de ser así, pues puedes apostar por ello, ¿vale? Otro de los casos concretos... Perdón. Tienes pregunta. Eso me interesa mucho porque... Ahora te lleva... Que este tipo de cosas a mí me pasa mucho, que me solicitan algo y me dicen solo para mí. Entonces yo digo, bueno, pues te cobra mucho más, pero encima es que luego, ¿cómo hago para hacerlo solo para ti? Porque la gente suele pedir cosas, nadie inventa nada. Y toda esa super idea ya es algo que alguien ha visto y casualmente se ponen de moda y te llaman varias personas para pedirte lo mismo en un plazo de 2-3 meses. Entonces tú le haces algo a alguien y tú no lo comercializas, ni lo inventas, pero es que te llama otra persona y te pide lo mismo. Entonces yo lo único que le he dicho es que la única manera que yo puedo garantizar que no me voy a copiar es que lo haga otro. Sí, bueno, pero ahí también tú entras en el tema del copyright. ¿Qué licencia le estás poniendo al código? Le estás poniendo GPL. GPL sí. Es una licencia open source y además es vírica, que todo lo que haces tienes obligación de darlo a quien te lo pida como código abierto. Entonces, a ti te cubre perfectamente. Otro cliente me lo ha pedido y tengo eso. Lo que pasa, yo te hablo de es convencer al cliente de que esa necesidad que él tiene es una cosa que tú ves viable, y si lo quieres más barato tiene que ser mantener copyright o te lo desarrollaré dentro de 3 años cuando esté de vacaciones y me apetezca. ¿Sabes? Lo que no puede ser es quiero una cosa para mí sola, que sea barato y que sea para mañana. Todo eso no puede ser. Entonces es un proceso un poquito más de educación, y cuando el cliente ya no quiere más, pues ahí eres tú el que decide. Obviamente no lo vas a desarrollar 2 veces. No voy a mirar mi código, ¿sabes? Claro. Es que claro, muchas veces el cliente pretende que tú mantengas una propiedad intelectual de lo que le estás desarrollando cuando el valor realmente está en la ejecución y no en la idea. ¿Y qué haces tú? ¿Eres Johnny Mnemonic y te borras el cerebro? Es imposible. O sea, y aparte que que te van a pagar un SLA que contemple que tú no vas a desarrollar nada para otro y solo en exclusiva para él. Si te lo paga... Yo, por ejemplo... Claro, eso no son 200 euros. No, eso vale pela, claro. En mi empresa yo tenía... cuando yo entré en mi empresa yo tenía mi framework como buen backender. Tenemos nuestras cosas malas y es que todos nos hacemos nuestro propio sistema y es el mejor. Entonces yo tenía mi propio sistema. Cuando entré en la empresa, ¿qué pasó? Que yo dije, mi sistema es el mejor, la empresa lo tiene que utilizar, ¿no? Pero sin mirar mi sistema yo programé algo, yo pienso de una forma, es decir, si tú piensas que esto es lo bueno y esto es malo, pues vas a ir por ahí. Y aunque se la desarrollara sin mirar la misma extensión, el 90% del código va a ser igual, porque tú piensas así, tú programas así. Entonces si yo creo que voy a hacerme 3 clases para hacer el pim, pam, pum, eso es lo que voy a hacer, y a lo mejor dentro de 3 meses cambio 100 líneas, pero el 80% va a ser igual porque lo he programado yo, ¿sabes? ¿Está claro? Sí. Entonces, una de las cosas que puede resultar un problema a la hora de pillarnos los dedos, el problema de los desarrolladores, y sobre todo gente que está empezando, que es muy importante que sepáis, o gente que dice, pues me tiro por aquí porque hacer una web es fácil, ¿vale? Tengo muchos casos, alguno que nos toca bastante cerca, de gente que dice, pues yo me tiro, y entonces haces un presupuesto de una web y como no tienes otro trabajo, yo que sé, le dices, pues 1.000 euros, si eso es una tontería. Pero el cliente te hace así y te dice, ya te tengo aquí y ahora me tienes que hacer esto porque si no, no te pago. Primero, siempre pedir algo por adelantado.
Y segundo, que las cosas tienen que estar muy definidas. Cuando esto vas a ser lo que tienes, ¿no? Entonces, una de las cosas que suelen utilizar es, tengo un código y ya está, solo quiero que me pongas... Yo tengo un caso de un cliente que quería un campo de un calendario. Tengo una extensión que quiero que me ponga aquí un campo de un calendario para que me pida una fecha. Y ya tengo todo, es una extensión que funciona, pero es una extensión de un tercero. Esa extensión de un tercero, para estar bien, tiene que habilitar a un desarrollador externo que pueda insertar un campo ahí. Si no está bien hecha, tengo que o modificar la extensión del tercero, con lo cual su sistema ya deja de actualizarse, o mirar la forma para programáticamente insertarlo ahí que quede feo, quede horrible, ¿no? Entonces, muchas veces dar tantas vueltas, cuando el cliente empieza a pedir ese tipo de cosas, luego te pide otro campo que va a ir ahí, porque está a gusto, porque tú le has hecho el campo de la fecha. Lo siguiente es, hazme un informe que va a estar en un componente separado, pero que me lo llame cuando tal, y al final acabas con un Frankenstein que es insostenible, y que le dices al cliente, que me ha pasado a mí, y le dices al cliente, yo te pagaría por... No te pagaría, no te voy a pagar, pero te voy a cobrar más barato la hora para, si me dejas, que lo reescribamos desde cero. El cliente a los 3 meses, cuando estaba reescrito, me mandó a tomar por saco. Y yo había, no sé, como invertido, ¿no? Pero a mí no me supuso nada. ¿Yo para qué quiero reescribir esto si es tu producto? A mí no me supone nada. ¿Por qué te tengo que hacer yo un descuento por escribirte una cosa mucho mejor que la que tienes, no? Entonces, desde ese momento, todo código que tengáis y que tengáis que heredar, tenéis que auditarlo antes y normalmente cobrar por ello. En base a lo que comenta Roberto, esto es una cosa muy interesante a tener en cuenta, y es el tema de que al final, cuando tú cobras por un trabajo, y más en temas de software y de código, tú lo que estás cobrando es por responsabilizarte por lo que tocas. Entonces hay que tener muy claro el muchas veces decir que no, o advertir al cliente de que este no es el camino, te va a dar estos problemas, porque igual él ve una tontería de añadirle una chorrada a una cosa, y tú le dices, es que si lo hacemos no va a haber actualizaciones, va a ser inmantenible, nos va a dar problemas, hazlo, que lo quiero. Y a los 6 meses, cuando no puede actualizar porque se ha actualizado Joomla, pero el componente no, porque lo has tocado, se queda colgado, entonces eres un cabrón. Cuando en su día le tendrías que haber dicho no. Y si te obliga y te insiste que tienes que hacer eso, le dices, vale, que te lo haga otro. Porque yo, no, dentro de 6 meses, como profesional, tú me estás preguntando a mí y yo te digo que esto no se hace así, y yo no te lo voy a hacer. Esa es la frase. Yo no te lo voy a hacer. Que te lo hace otro, perfecto. En el momento que ese otro meta mano, se ha responsabilizado él, que se caguen en él. Pero a ti, claro, es que por una tontería a veces de aceptar un encargo de un cliente, que tú ves claro de que de eso no te vas a poder responsabilizar en el tiempo, tienes un marrón. Cuando no, yo creo que eso no lo queremos nadie. Sí, o tienes por ejemplo, en el campo fecha tienes un efecto colateral que te fastidia otra cosa de la extensión, claro, por lo que sea, y entonces tú ya has dado el paso, ya lo has desarrollado eso, ya estás pillado. Y normalmente ese tipo de cosas, cuando el desarrollador se pilla, es por poco dinero, porque es una chapuza de meter un botón ahí, ¿no? Entonces ahí te puede tener... yo tengo un amigo, un conocido, que estaba a punto del infarto, porque había un cliente que había pedido 3 cosas, le había dicho que sí, que no sé qué, llevaba 3 meses ahí el cliente... Era su dueño, era el esclavo del cliente, y le decía, ahora me tienes que desarrollar esto porque si no te pago. Y él tenía un estrés que yo decía, corta, lo tomas por saco, deja. Y ahí es como se produce el fenómeno de la desaparición del developer, del desarrollador. De repente un día deja de cogerte el teléfono y te vas a tomar por saco porque te lo mereces. A mí me pasa, ¿recuerdas un cliente que le valoramos una cosa en unos pocos minutos? Sí. Pues resulta que, y no tengo nada, yo soy latino, que un chico en México se lo hacía por 500 euros. Recomendado. El tío desapareció. Claro. 3 meses desapareció. Suele pasar, sí. Pero es que... Si los 500 euros claro, no dicen nada. Claro, pero claro, es que esa... Esto valía unos pocos miles de euros, alguien te lo hace por 500, ahí hay gato encerrado. Nos estamos desviando, pero esto es como cuando te vienen y tú le presupuestas una web por X dinero y te vienen, no, es que en one and one no sé qué, vete con ellos. De verdad, o sea, si tú consideras que yo te estoy cobrando 500 y One and One te cobra 5 y lo estás considerando, vete con ello, yo no te quiero como cliente. O sea, no valoras que yo me he reunido contigo, te he hecho un análisis, te presento un presupuesto, soy un profesional, me miras, estoy valorado, estoy posicionado y estás valorando los 5 euros del One and One, vete con ellos, tío. ¿En serio? O sea, es que no. Y es imposible que yo defienda 5 euros contra mi presupuesto. Vete con ellos. Es que esto es como se me ha roto la moto y en vez de llevarme al mecánico, llama a mi primo y me dice, mira por aquí, mira por allá. Vale, perfecto, pero tú vas a perder 2 semanas tirado en el garaje, que si en el mecánico se lo lleva
llevaras, en 2 tardes lo tienes arreglado. Pues oye, que es que el mundo es libre. Lo que no puedes hacer es pagar los 5 euros, hacer un desastre y luego que yo te lo arregle por el mismo precio que te he dicho que te lo iba a hacer si te lo hago desde cero el primer día. O sea, es que no hay que educar al cliente. Todo esto yo lo digo así muy animado, pero hay que decírselo bien educado y bien el cliente, hacérselo entender, que al final él está acudiendo a un profesional. Entonces, muchas veces lo que no podemos permitir es que sea el cliente el que te mande cuando acude un profesional, y más, normalmente el cliente que manda o te dice cómo tienes que hacer las cosas es el que menos idea tiene. Es el que menos idea tiene. Lo que pasa es que le sobra ego y cojones toreros. Y dinero. Y dinero. Menos idea. Es el que, sí. Sí, entonces es muy importante no pillar los dedos ahí, ¿vale? Y luego, como hemos visto antes, un desarrollo a medida no implica que tú programes todo desde cero. Como hemos hablado antes de la modularidad, tú puedes utilizar una pasarela de pago que ya está desarrollada, conectarla en tu componente, coger pim pam pum 4 librerías y ponerse en un sitio. O como hablaba antes Pablo de los sitios de e-commerce que son externos, pues los sitios de e-commerce que son externos normalmente tienen una API a la que tú puedes conectar y poner una lista de productos, incluso llamar luego al checkout de un sistema externo. Pero el cliente en tu web ve los productos y luego solo para pagar se va a un sistema externo. ¿De aquí hay alguna pregunta? Ya hemos hecho aquí. Quedan 3 minutos, no sé si vamos a poder acabar. Bueno, está bien. ¿Tú a ti? Esto es... Sí. Vale, otra de las ventajas de utilizar Joomla es que de base trae un sistema de por ejemplo, de overrides o de cambios en los layouts, que lo que nos permiten es que cualquier componente o extensión de terceros, pues nosotros podamos personalizarle la parte de la vista, ¿vale? Es tan sencillo como en el mismo gestor de plantillas. Si nosotros entramos dentro de la plantilla, ya nos sale una opción se llama exactamente crear modificaciones, y entonces, como veis, ahí nos lista todos los módulos y todos los componentes y todas las presentaciones que están instaladas de base en nuestro sistema. Entonces, si nosotros le hacemos clic a cualquiera de estos elementos, que sea un fichero PHP, o sea un layout, o bien una carpeta, él lo que nos hace es que nos crea una copia en nuestra plantilla, y nosotros podemos acceder a la raíz de la plantilla en la carpeta HTML, y dentro de allá tenemos todas las vistas que nosotros podemos personalizar en base a nuestra plantilla, ¿vale? ¿Qué hace eso? Que si nosotros en el futuro, imaginémonos, tenemos un componente que nos muestra un formulario con un botón para suscribirnos a la newsletter, pero nuestra plantilla, en vez de estar en Bootstrap, está en otro sistema, en otro framework de maquetación, pues nosotros hacemos un override de ese componente, y entonces remaquetamos la vista donde nos muestra el formulario con el botoncito, con las clases y los estilos que nosotros necesitamos para que se vea bien con nuestra plantilla, o porque hay algo que no queremos que se vea, o porque queremos cambiar algo. Hacerlo de esta manera, que parece muy engorrosa, lo que nos hace es que si el día de mañana sale una actualización de ese módulo o ese componente, nosotros no perdemos nuestros cambios, porque los últimos que mandan son los que tenemos en nuestra plantilla, ¿vale? En el caso de que hubiera un cambio tan gordo que en principio no tendría que pasar, que se actualizara ese componente y la vista de nuestra plantilla se viera mal o dejara de funcionar, es tan fácil como eliminar este cambio en la carpeta HTML o renombrarlo y ver a ver cómo se está mostrando la nueva versión y volver a crear el override. Sí, esto también es bueno, porque muchas veces para hacer un override básicamente tienes que copiar un archivo de un sitio a otro. Claro. Y el problema en la mayoría de la gente es ¿de dónde a dónde? ¿Vale? Entonces, esto lo que haces ya te lo copia y deja la base y ya luego lo tienes en el sitio correcto. Pero yo supongo que esto no tiene solución. Pregunto Hola. Decía que yo sé que esto no tiene solución, pero pregunto. A ver, que me pasó hace varios días. Una persona que es amiga mía me pidió que le resolviera un problema de VirtualMar. VirtualMar yo no lo toco ni que me paguen, por eso era gratis. Bien hecho. Muy bien. Entonces, nada, que él habilitaba el plugin de CAPTCHA y no salía en los formularios VirtualMar. Al final me di cuenta que la plantilla tenía los módulos sobrescritos de VirtualMar, pero no incluía el código de meter el CAPTCHA. La pregunta es, ¿cómo se gestiona que tú sobrescribas un módulo cualquiera de Joomla, el que sea, y que salen nuevas versiones de Joomla con cosas nuevas,
pero tu plantilla se quedó ahí atascada A ver, en el tiempo. aquí hay un punto, y es que no se tiene que mezclar nunca plantilla con funcionalidad. O sea, toda plantilla que te incluye funcionalidad está mal hecha. O sea, la plantilla es para mostrar diseño. O es una plantilla de WordPress. O es una plantilla de WordPress. O sea, pero la plantilla en este de WordPress caso, uno dentro, sobrescribe las las plantillas de plantillas que ya WordPress dentro existen. te incluyen Facebook. Entonces, eso no puede ser. O sea, una plantilla es una plantilla, para eso es una plantilla. Que no era una WhatsApp, que es así por diseño. En WordPress la funcionalidad está dentro. Pero se puede hacer de otra manera. Eso es porque se hace mal. O sea, tú puedes incluir funcionalidad de otra manera, que no hace falta utilizar el functions de WordPress. Eso es porque está el que lo desarrolla así porque es un gitano. Sí, de todas formas, meter el captcha De verdad, realmente no es una de verdad. funcionalidad. Realmente meter el captcha es meter un dato más. ¿Cómo? No, ¿quién hace eso? No. Están mal los que usan WordPress. Sí. La pega y la ventaja que tiene WordPress es que es muy fácil de usar, pero es muy fácil cagarla. Claro. Si no pero muy fácil, o sea, extremadamente fácil cagarla. Si no tienes un poco de tablas, tampoco hay que ser aquí Neo de Matrix, pero hay que tener un mínimo de tablas. De todas formas, eso que decías, cuando tenga layouts y te pueda mostrar qué layouts se están cargando en cada sitio, por lo menos tienes una forma de ver qué está cargando y lo puedes debugar. Y como aún no está desarrollado o está en beta, pero como te pone el layout que está utilizando con un comentario antes del bloque HTML, pues igual es un poco más fácil. Pero ese problema está en PrestaShop, está en Magento, está en todas partes. Cuando sale una nueva versión de una vista, si no hay algo incluido, no se puede arreglar. Claro, luego ahí en el caso de la plantilla que utilizara, por ejemplo, la mayoría de plantillas comerciales tienen su propio framework, entre comillas, que te permite hacer overrides de la plantilla base. Entonces, si la plantilla base no incluye esa funcionalidad, pero tú se la incluyes para que lo tenga, si lo haces bien, cuando se actualice no tendrías que tener problemas porque va a mandar la última que tú has hecho. Pero claro, eso habría que verlo en concreto, a ver qué es realmente lo que está pasando ahí. ¿Seguimos? Sí. Estamos ya sobre tiempo, ¿eh? Bueno, Pero bueno. esto va rápido, porque esto ya lo he comentado yo antes en mi presentación. Gran comunidad y documentación. Bueno, Joomla puede presumir de que tiene una gran comunidad, y eso es cierto. Una comunidad que colabora con el proyecto y que sobre todo que organiza muy buenos eventos, es verdad. Aparte de nosotros hemos ido a muchos, todos los ponentes que estamos aquí, no sé si vosotros también, también ha estado en algunos. Hemos estado en Gian Beyond, que se celebra en Europa, ha sido en Praga, fue el año pasado, este año en Barcelona, dentro de 3 semanas. ¿Que tenéis que ir todos? Sí. Porque realmente, perdón, habla. que voy a hacer un inciso. Sí, en ese aspecto, y lo he comentado antes con alguien, el problema que tenemos en España es que son muy cerrados. Entonces, a lo mejor un rol a nivel español de desarrollador, le hace X. Yo normalmente, mi empresa solo somos 2 españoles y somos unos 34 así a nivel mundial, ¿no? Entonces hay gente en Vietnam, en Croacia, no sé qué. Los españoles, por gente que está ahí o gente que ya ha trabajado, tenemos un nivel de programación muy alto y un nivel de implicación con la empresa, a pesar de todo lo que sea que somos unos vagos y todo, una mierda. Los españoles tenemos un nivel de implicación con la empresa que es cojonudo. Entonces, a mí me sabe mal cuando yo tengo un amigo que está desarrollando para alguien español y cobrando poco dinero, cuando en el mismo mercado, yendo por ejemplo a un sitio como Joomla Beyond, que te abre un poco las puertas, ¿no? De, hostia, he hablado con alguien en inglés, que también es otra de las barreras que tenemos, y me ha entendido. Y me ha dicho que está buscando desarrolladores y puedo hablar por Skype y me voy a entender con ese cliente. ¿Por qué no lo voy a hacer? Explorar, ¿no? Y es un mundo que luego lo hablaremos, pero que es muy interesante. Así que todos al Joomla Beyond. Sí. No, también está la World Conference, donde estuvo, creo que Aníbal, ¿no? Este año en la India. Y bueno, y aquí en España ya podéis ver a Isidro, a Juanca, a los que están más involucrados, que se organizan muchos eventos. Yo creo que puede ser de los países donde más eventos se organicen. Y la verdad es que de muy buena calidad y ya, o sea, la comunidad es una maravilla. Estamos más involucrados, pero decimos lo mismo de siempre, que cualquiera lo puede hacer. Sí, que totalmente. nosotros no tenemos ninguna batuta mágica especial de Harry Potter para organizar cosas, o sea, lo puede hacer cualquiera. Bueno, sitio, comunidad y documentación
oficiales, por así decirlo. Es como ya he mostrado antes en mi ponencia, pues está el foro de Joomla en español, donde la verdad que va muy bien y se resuelven muchísimas dudas. La documentación de Joomla, que está en español, se puede consultar en español totalmente para desarrolladores, donde te explican cómo se puede desarrollar en Joomla con el core de Joomla para hacer plugins o para hacer componentes. Luego está también el Facebook de Joomla en español, donde también te resuelven todas las dudas que preguntas, además bastante rápido. Y bueno, luego también tenemos John Gauch y Joomlaes, que yo creo que va a ser un buen proyecto, porque va a servir a mucha gente que quiera organizar algo en España. Ya tiene ahí como una puerta abierta donde ya va a tener página web, puede publicar cosas y va a tener muchas facilidades. No tiene que calentarse mucho la cabeza, solo poner un sitio, alguien que le apoye gubernamentalmente hablando, y ya está. Y gana un poquito de gana y se puede. Y sobre todo también los youth, aquí creo que hay uno en Logroño, pues no sé si tenéis mucha. ¿Cuántos integrantes del YUC hay aquí, del YUC Logroño? 1, 2, 3, 4, pues aquí habéis estado durante la mañana casi 110, 120 personas, tiene que haber más gente en el YUC. Bueno, en Valencia somos 4. Bueno, hay que hacer equipo, hombre. Sí, se aprende mucho, porque te encuentras con gente, cada uno, por así decirlo, de su padre y su madre, que tienen problemas con los CMS, se ayudan entre ellos, aprenden cosas uno de otro, y está muy bien de vez en cuando y hacer un poco de comunidad. Y bueno, y pasamos siguiente, si no. ACL. Vale. Bueno, lo vamos a pasar un poquito más rápido, porque lo que nos interesa es luego hablar y discutir y pegarnos y hacerle sálvame. Pero lo importante sobre el ACL es listas de control de acceso, y nosotros queremos permitir a un usuario que edite un artículo, o que cambie un permiso, o que modere ciertos contenidos de nuestras propiedades si trabajamos con una inmobiliaria, o que cambie el estado y cosas así. Entonces, Joomla tiene un sistema de permisos de ACL que básicamente, para que no tengáis miedo, es un archivo de XML donde le dices cómo se llama cada acción que el usuario puede ejecutar, y eso a nivel de componente nos permite asignar qué grupos de usuario van a poder hacer por defecto una cosa u otra. Luego, en cada vista, por ejemplo, si es un producto, en la vista de producto le podemos especificar un permiso distinto, pero es básicamente copiar lo mismo tantas veces como queramos. Entonces, si queremos que el administrador, que en general se puedan editar los productos, pues marcaremos editar en la gestión del componente. Si queremos que un permiso del producto, un producto no se pueda editar por cierto grupo, simplemente vamos a ese producto, lo editamos y ya está. Lo voy a pasar un poco por encima porque es algo que es bastante complejo. Lo que me gustaría resaltar es que es muy sencillo de utilizar, y que un ACL tiene que ser siempre parte del core, no como en otros sistemas de cuyo nombre no quiero acordarme, que no integran un sistema de ACL, porque tener un sistema de ACL lo que hace es que yo tengo una extensión de desarrollo en componente, Prieto desarrolla otra, y el sistema de ACL es el mismo, con lo cual el usuario desde el mismo punto puede decir cómo se va a comportar su componente y cómo se va a comportar el mío. No necesita tener dos sistemas de grupos de usuario ni cosas por el estilo. Perfecto. Vale. Multidioma y multilocalización. Una de las grandes ventajas de Joomla es que es multidioma y multilocalización. Básicamente, multidioma es un sistema que permite múltiples idiomas. Hasta ahí, sin problema. Pero valga la redundancia. Pero multilocalización significa que nosotros, bajo una misma instalación, podemos tener diferentes presentaciones de la web en base al idioma. Es decir, nosotros podemos tener una web en español y en catalán que tenga la misma estructura de menús, el mismo diseño, los mismos módulos, las mismas secciones, y en inglés más o menos igual, pero que hayan 2 o 3 secciones que sean completamente diferentes, porque nosotros hemos detectado, o nuestro producto o nuestro servicio no se vende para el público en inglés. Pues Joomla nos permite hacer eso de forma 100% nativa, ya que al ser
Al ser nativo tanto el multidioma multilocalización, ya no solo el propio sistema va a tratar la información así, sino que todos los desarrollos, extensiones y componentes de terceros se aprovechan de esta funcionalidad. Esto es importante remarcarlo porque si un sistema no es multidioma y multilocalización de base, implementar esto es muy difícil. Porque si de forma nativa no lo tienes contemplado, es muy difícil implementarlo. En base al tema del multidioma, uno de los... No. Ahora sí, ¿no? Ahora. Por un momento está bien. Sí, ha habido un momento que sí que se te ha oído. ¿Sí? Ahora sí. Una de las... el otro día tocando un tema de idioma y mirando un poco más profundamente dónde podía estar el problema y tratando de cambiar la plantilla y todo este tipo de cosas, nos encontramos con una limitación que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y que nos decía Joomla que al menos un componente de menú debía estar en todos los idiomas. Sí. ¿Eso no se puede cambiar? A ver, lo puedes entender como una limitación técnica o como una manera... Es una feature. Es como una manera de hacerlo. O sea, Joomla lo hace de esta manera porque necesita que haya un ítem que sea genérico para poder delegar en el idioma. Es decir, la base es uno de los ítems del menú, que es ¿cómo se dice? El destacado. Que Piensa en la home. Tú estás Claro. en la Sí, portada. correcto. Y estás en inglés, le das al otro idioma. Ya, pero si ¿y dónde activas, te redirige? si activas el plugin de routing del idioma, lo lógico que sería que el plugin automáticamente estaría por encima de la capa del menú y sería capaz de redirigir al idioma y no ese menú redirigir al plugin para luego mostrar Pero el idioma. eso es un defecto que tiene. O sea, no es un defecto de algo malo, sino algo que viene por defecto, Claro. ¿vale? Entonces, como Joomla es tan flexible, el sistema de multilocalización es que es muy flexible, porque además puedes enlazar si un no- artículo si no con lo una hiciera categoría. así, Sí. si no lo hiciera así, tendrías que meterle mano al No, HT Access. la verdad es que dentro de todos los CMS que hay a nivel de multidioma, para mí es el mejor. Con diferencia. O Totalmente. ese archivo de menú no lo quieres poner en el home, pero quieres que ese idioma tenga otro menú que estará en otro sitio, una apariencia completamente distinta para inglés y español. Entonces, siendo tan flexible, hay cosas que tienes que poner por defecto. Vale, es que luego, pues eso, con esa limitación hay alguna cosita muy específica que, bueno, en fin, por el tema de plantillas, idiomas que van de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Pues, Pero eso porque la plantilla está mal hecha, pero sí, no te tendría que dar problema. Porque es simplemente que la raíz de tu dominio, sin barra el idioma o sin barra otro identificador, te la tiene que recoger alguien. Entonces te la recoge el elemento por defecto y una vez lo recoge, ¿qué hace? Mira en qué idioma tienes tu navegador y te va a mostrar una versión u otra de idioma, si lo tienes disponible o no. vale, entendido. Vale, esto ya hemos terminado. Registro de errores. Digo algo de esto, si quieres. Registro de errores. Bueno, en Joomla, por defecto, Llevamos ya. en la configuración global se puede activar un sistema de debugger, ¿no? para saber dónde falla, ¿no? Por así decirlo, para hacer un debugger de tu Joomla. También tenemos el debugger para multidioma, que creo que era un módulo o algo así. Para cadenas de texto, o sea, delita en el mismo Sí, sitio. exactamente. Y ya está, esto viene por defecto, no sé si otros CMS lo traen, y la verdad es que ayuda mucho para el desarrollador a la hora de desarrollar, pues saber dónde... No sé si queréis decir algo más de esto. Cuando tienes activado el modo de traducción de idioma, lo que te enseña es cada palabra, si lo veis, tiene con unos asteriscos, y lo que te enseña es cada cadena de traducción. Normalmente no estamos inventando la rueda. Lo que es una constante que está asociada a una cadena de texto. Por cada idioma, esa cadena de texto se reemplaza por algo. Entonces, cuando tú quieres traducir, pues a lo mejor, esto no sé cómo quiero traducirlo, pues para saber lo que tienes que buscar, es eso. Y luego lo del debug, algo tan sencillo como esto, ahora que se lleva Z-Array, Decen y demás, pues es algo que Joomla tiene desde hace un montón, ¿no? Y puedes ver las consultas de la base de datos que se han hecho, el uso de memoria, las consultas vienen detalladas con un explain, con lo cual te dice si esa consulta está duplicada, cuántas veces se ha duplicado. Es un sistema muy potente. Y te dice también los archivos de idioma que se han cargado, por si hay alguna cadena que nos está traduciendo, puedes ver dónde está el fallo. Creación de plugins.
Y luego los plugins de Joomla tiene varios tipos de extensiones, que es un poco confuso porque si vienes de WordPress o vienes de... Normalmente la palabra plugin se refiere a una extensión que soporta el sistema y no hay varios modelos. O se llama widgets o tiene otro nombre, ¿no? Entonces Joomla tiene módulos y plugins y demás. El gran desconocido de las extensiones de Joomla, o el que menos se utiliza, son los plugins. Y los plugins lo que te hace es un sistema de eventos. Entonces yo le digo que cuando se guarde un producto, quiero lanzar una tarea, ¿no? Entonces es on save product, imagínate, ¿no? Un evento que además tú lo puedes crear personalizado y darle el nombre que tú quieras. Yo lanzo una tarea y le paso como parámetro el producto para que a través de esa tarea cualquier plugin añadido de otro desarrollador pueda hacer lo que ellos crean conveniente. Eso le da una potencia a nuestro sistema enorme y una flexibilidad. Porque el usuario puede, si nos centramos si hacemos muchos eventos y algunas de nuestras funcionalidades hacemos que dependan de los plugins, lo que hace el plugin es decir, pues tengo una solución para este problema y me da igual si, imagínate, es enviar una notificación, tú tienes activado el sistema de envío por email, pero otro usuario quiere enviarlo a un chat de Slack para que le diga que alguien ha comprado un producto, ¿no? Pues entonces desactivas un plugin, activas el otro y ya está, ¿no? Y básicamente es un tema muy interesante porque permite mucha potencia. Entonces el core lleva unos eventos por defecto que te pasan unas variables definidas que están en la documentación de Joomla pero luego en tu extensión puedes desarrollar por el problema que habíamos hablado antes de un campo de un archivo de fecha. Si esa extensión me hubiera permitido decir on prepare form, por ejemplo, cuando estás preparando el formulario quieres hacer algo, entonces cualquier plugin puede conectarse ahí y decir, pues meter este campo, ¿vale? Y por último, el sistema de creación de módulos nos permite crear módulos de forma muy, muy sencilla, ¿vale? Podemos desarrollar funcionalidades nuevas con muy poco código, o sea, tan sencillo como si nosotros vemos un módulo que nos gusta el comportamiento que tienen, lo podríamos duplicar y más o menos ver cómo está funcionando y adaptarlo a nuestras necesidades, o bien en la misma documentación de Joomla tenemos toda la información para poder desarrollar un módulo. O sea, un módulo no deja de ser otra cosa que en el mismo gestor de módulos podemos crear uno nuevo, elegir la tipología del módulo que sea. Por ejemplo, me invento un módulo que sea presentación de ponentes y entonces yo al darle allá ya me sale directamente en el backend una serie de campos que tengo que rellenar. Es un poco como lo que hemos visto esta mañana, pero más sencillo porque es para hacer módulos, ¿no? Y podríamos solicitarle ahí el nombre, una imagen, una URL, etcétera, etcétera, utilizando los mismos campos que vienen por defecto de forma nativa en Joomla. Y además podríamos reutilizarlo eso porque de la misma manera que he explicado esta mañana, nosotros definimos una serie de campos y nos olvidamos de cómo lo guarda de forma interna porque Joomla ya se encarga de guardarlos en base de datos y demás, y establecer unos layouts que podríamos incluso aprovecharlos para hacerlos de forma de multidioma. O sea, con el mismo módulo podríamos aprovechar para maquetar esa información para diferentes idiomas, ¿vale? Como digo, duplicar módulos ya existentes, añadir nuevos layouts. Podemos tener un módulo que el layout de base que tiene no nos convence o le podemos hacer un override por plantilla, o le podríamos crear un layout específico a ese módulo para que mostrara la información de forma diferente. Y lo que comento del tema de documentación, que en la misma documentación de Joomla ya te deja bastante claro qué campos y qué ficheros y dónde tienes que añadir para poder customizarte los módulos. Y con esto hemos acabado. No sé si tenéis alguna duda. ¿No? Podéis aplaudir ahora.